buenas noches, estimados pastores y hermanos en Cristo, los que están llevando a cabo estas lecciones maravillosas de la palabra de Dios. Hoy continuamos con el estudio de la palabra del Señor y el tema es: ¿en qué estado se encuentra el hombre sin Dios? Muy bien, tenga listo ahí su Biblia, su lapicero y su cuaderno. ¿En qué estado se encuentra el hombre sin Dios? Bueno, el espíritu del hombre sin Dios está muerto. Es un cadáver espiritual. El libro de Efesios, capítulo 2, del verso 1 al verso 2, dice que el hombre sin Dios está muerto. Te puede leer Colosenses capítulo 2 y el verso 3. El hombre sin Dios es incapaz de pensar, desear o hacer algo que sea santo. Lo puede leer Efesios capítulo 4, del verso 17 al 19, lo mismo que Romanos capítulo 8 y el verso 7, como Colosenses capítulo 3, del 5 al 7. El hombre sin Dios es incapaz de entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso lo dice Primera de Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre sin Dios está acostumbrado a valorar situaciones con su mente y llegar a sus propias conclusiones. O sea, es el hombre psíquicos en el griego, el hombre que todo lo resume a los sentidos. Ahora, ¿qué necesita el hombre para volver a tener vida? O sea, nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa que recibimos vida en nuestro espíritu. Que esa área profunda de nuestra personalidad que estaba muerta por el pecado, a ese acto de recibir vida en nuestro espíritu se le llama regeneración. La palabra griega por regeneración es palingenesia. Se encuentra esa palabra en Mateo 19:28 y también Tito 3:5. Y solo en este último pasaje se refiere al principio de la vida nueva en el individuo cristiano. La idea de ese principio se expresa de manera más común por medio del verbo en griego genao, con anoten en Juan 3:3, o su compuesto anagenao. Estas palabras en griego significan engendrar de nuevo, concebir o nacer. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 1 y el verso 13. También Juan capítulo 3 del verso 3 al 8. Y Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 23. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 3, 9. Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 7.
Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 1, y puede leer del capítulo 5 el verso 4 y el verso 18, como también Santiago, capítulo 1, verso 18. La palabra apokueo significa en griego o hacer o nacer de nuevo. Otra palabra en griego es ketizo, crear, que la encontramos en Efesios 2:10. Y el producto de esa creación se llama una caime catisis, o sea, una nueva criatura, que lo encontramos en 2 de Corintios 5:17, lo mismo que Gálatas 6:15. O sea, un kainos antropos es un nuevo hombre, como dice Efesios 4:24. La regeneración, escuche, hermano y amigo que me está escuchando, que está recibiendo esta lección, la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición regente del alma. Bueno, usted ahora dirá, bueno, ¿qué es el alma? Bueno, el término alma en la Biblia no tiene un sentido uniforme etimológicamente, al igual que otros términos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la palabra pan en el Salmo 42 y verso 3, si usted lee ahí minuciosamente, significa sufrimientos continuos. En Proverbios capítulo 4 y verso 17, la palabra pan significa adicción al mal. El pecado es tan natural como comer pan y beber vino. Proverbios 9:17. La palabra pan se utiliza para el acto sexual ilícito. Proverbios 20, verso 17. La palabra pan se utiliza para el placer en el hábito de mentir. En Marcos capítulo 7, versos 24 al 28, la palabra pan es utilizada por beneficios espirituales. De la misma manera, yo quiero que usted comprenda que de la misma manera, la palabra alma en la Biblia no tiene un sentido uniforme. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 18-20, se refiere a una persona cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si usted ve Romanos 13:1, se refiere a la misma persona. En Génesis capítulo 35, versos 16 al 18, y Primera de Reyes 17, del 17 al 23, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y Mateo capítulo 10, verso 28, estos textos hacen referencia a la sustancia inmaterial del hombre dentro de su cuerpo. O sea, el alma es el principio vivificante e inteligente que anima el cuerpo humano, utilizando los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales y los órganos corporales para su expresión de sí misma comunicación con el mundo exterior. El alma distingue la vida del hombre de las bestias. Bueno, tanto el hombre como las bestias tienen alma. Eso dice Génesis capítulo 1 y el verso 20.
Y la frase ahí, ánima viviente, significa alma en el original. Podemos decir que las plantas tienen alma refiriéndose al principio de vida, pero no es un alma consciente. Los animales tienen alma, pero un alma irracional, que perece al morir el cuerpo. Eso dice Eclesiastés, capítulo 3 y verso 21. El hombre tiene un alma racional, que al morir el cuerpo, el alma continúa viviendo. Eso dice Eclesiastés 12:7 y Mateo 10:28, cuando Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, el término alma del hebreo nefshe y del griego psique es el asiento de los afectos, la voluntad, los deseos, las emociones, la mente, la razón y el entendimiento. El alma es la que establece contacto con el mundo por medio del cuerpo, el cual es el instrumento del alma. Los actos sensitivos y intelectuales, volitivos y otros son las actividades del alma. El alma es la que ve, no meramente los ojos. El alma es la que piensa, no meramente el cerebro. Es el alma la que maneja la computadora, no meramente los dedos y las manos. Es el alma la que peca robando, no meramente las manos. A un ladrón le cortan las manos y siempre sigue siendo ladrón. Cuando un órgano o miembro del cuerpo es dañado, el alma no puede funcionar como debe por medio de él. Entonces, el alma es una sustancia inmaterial dentro del hombre. Yo quiero que grabe bien esto. El alma es una sustancia inmaterial dentro del hombre. Te puede leer Job 27:3, el Salmo 43:5, Salmo 42:5, verso 11, Job 32:8, el Salmo 51:10, Santiago 2:26, Segunda de Corintios capítulo 7 y el verso 1, Hebreos capítulo 4, verso 12, Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 11, Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 16, Segunda de Corintios 5, del verso 1 al 8. Filipenses capítulo 1 y el verso 23. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Yo espero que usted haya anotado todas esas citas y usted las pueda corroborar en la Biblia. Que el alma es una sustancia inmaterial dentro del hombre. Cuando la persona muere, el alma abandona el cuerpo. Lo dice Génesis 35, del 16 al 18. Primera de Reyes 17, 17 al 23. Apocalipsis 24. Apocalipsis 6, del 9 al 11. La muerte no puede destruir el alma, lo dice Mateo 10, 28. Alma y espíritu se usan en estos términos en una forma intercambiable, pero significa lo mismo. La parte inmaterial del hombre, Hebreos 12, 23, Hechos 7, 59, Lucas 8, 49 al 55. O sea,
Cuando la persona muere, el alma abandona el cuerpo y la muerte no puede destruir el alma. Alma y espíritu se usan en términos en forma intercambiable, pero significa lo mismo, la parte inmaterial del hombre. Tenemos acá también el origen del alma. Bueno, vamos a ver tres puntos filosóficos interesantes que yo quiero que usted se los grabe en su mente y su corazón. El origen del alma. Existen tres corrientes filosóficas con relación al origen del alma. Y la primera filosofía con relación al alma lo vamos a encontrar en el preexistencialismo. Grábese bien, el preexistencialismo, que Orígenes fue el principal representante de la filosofía de la preexistencia del alma, con la noción de una caída pretemporal. Esta fue una filosofía sostenida por la escuela de Alejandría, que tuvo matices platónicos, o sea, matices griegos. Por ejemplo, Orígenes decía que la existencia material presente del hombre, con todas sus desigualdades e irregularidades físicas y morales, es un castigo por los pecados cometidos en una existencia anterior. Según esta filosofía, cada persona debió haber pecado voluntariamente en una existencia anterior. Y citaba un texto que dice Juan 9, del 1 al 3. Bueno, ese fue Orígenes. Ahora el traducianismo. Fue Tertuliano, fue un gran defensor del traducianismo. Y parece que la iglesia primitiva se inclinaba más hacia el traducianismo. El traducianismo sostiene que Dios solamente sopló una vez en la nariz del hombre aliento de vida, o sea, en Adán, y luego dejó al hombre la propagación de su especie, como dice Génesis capítulo 1, 28 y capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis. Que Dios cesó el trabajo de la creación después de haber hecho al hombre. Génesis 2, 2. Que la creación quedó completa y terminada. Que los descendientes, se dice, estaban en los lomos de sus padres. Génesis 46, 26 y Hebreos 7, 9 al 10. Y vea los otros pasajes siguientes como Juan 3, 6, Juan 1, 13, Hechos 17, 26. Que tanto el hombre y la mujer participan en la creación continuada mediante la reproducción en la relación al alma, que las almas se derivan por la descendencia de un tronco paternal, comenzando por Adán. Esta teoría explica mejor la transmisión del pecado original, como dice Romanos 5, del 12 al 14. O sea, que los hombres vienen de un tronco principal, todos, y la iglesia primitiva aceptó esto y lo consideró una doctrina saludable. Después tenemos el creacionismo. El creacionismo fue Jerónimo. Fue uno de los abogados y defensores de la filosofía del creacionismo. Esta teoría filosófica
sostiene que Dios crea un alma cuando nace cada individuo. Y los padres terrenales lo único que hacen es engendrar el cuerpo de su hijo. Y citaba Jerónimo Zacarías 12:1, Eclesiastés 12:7, Hebreos 12:9 y Números 16:22. Pero hermano, yo veo un problema en la filosofía de Jerónimo. El problema de esta teoría radica en lo siguiente, que Dios pone un alma pura en un cuerpo que más tarde lo va a corromper. Y esto hace a Dios culpable, el autor del mal moral en la humanidad. Esta teoría abre las puertas al gnosticismo, o sea, la teoría que la materia es mala y el espíritu es puro. Vamos a pensar ahora lo más importante de todo, la creación del hombre. Es lo más bello, perfecto, que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Pues fue criado a la semejanza, o sea, a la imagen de Dios, para su honra y para su gloria. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios de lo que somos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias de saber, Señor, que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Y te damos gracias de saber que un día ese espíritu no tenía comunión contigo, que estábamos muertos en pecados y delitos, que éramos cadáveres, pero que un día, mediante el poder de tu Santo Espíritu, obraste un milagro en nosotros, Señor, regenerándonos, volviendo a la vida, y que hoy tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo, y que ahora sí nuestra parte interior de nuestro espíritu se ha convertido en un centro de alabanza para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, porque somos diferentes a la creación, a las plantas, a los animales, porque somos personas conscientes, racionales, porque tú nos creaste para la honra y la gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Esto ha sido la lección 13.